Hola, ¿cómo están? Espero que bien. La tutoría que les preparé para hoy es sobre cónicas y trigonometría. Les voy a compartir pantalla. Ya, primero quiero partir haciéndoles un resumen con toda la información relevante. Ya, lo primero que quiero repasarles es sobre funciones exponenciales y logarítmicas, porque eso entra harto. Ya, tenemos ciertas como, eh, podremos decirle fórmulas que se repiten. Primero, si es que ustedes no tienen claro qué es un logaritmo, el logaritmo, por ejemplo, nace como de una relación entre los componentes de la potencia. Si uno tiene a elevado a b es igual a c, un ejemplo sería 2 elevado a 3 es igual a 8, el logaritmo lo que está buscando es ese b, que sería como el 3 acá. Lo que pregunta es como el logaritmo de a elevado a cuánto, que esa es nuestra gran pregunta, nos da c. Entonces la respuesta de esta como gran incógnita que es el logaritmo es el exponente. Por tanto, para nuestro ejemplo sería logaritmo de 2 argumento 8 es igual a 3. 2 elevado a cuánto me da 8. Ahora, en base a eso, si lo traducimos como algo un poco más formal relacionado con las funciones, ustedes van a tener f de x es igual a elevado a x. ¿Ya? Y para que exista el logaritmo hay que tener un par de condiciones, que el a sea mayor a 0 y que aparte sea distinto a 1. Y si se cumple eso, nosotros vamos a tener que la inversa, f a la menos 1 de x, es igual, perdón, es igual a logaritmo base a de x. Ahora, eh, hay unos como logaritmos notables o distintas fórmulas que son las mismas que pasan en el colegio, ¿verdad? Que vamos a tener, por ejemplo, logaritmo base a argumento a. Entonces, lo que nos pregunta el logaritmo es a elevado a cuánto nos da a. Eso es lo mismo que 1. Por otro lado, vamos a tener logaritmo base a argumento 1. A elevado a cuánto me da 1. Bueno, y todo número elevado a 0 es lo mismo que 1. Entonces sabemos que esa es nuestra respuesta. Por otro lado, los logaritmos, algo muy bonito y súper útil, es que si es que en el argumento nosotros tenemos una multiplicación, como está acá representado con el xy, nosotros podemos separarlos como la suma de dos logaritmos, que mantienen la base original, de esta forma. Lo mismo, ya ustedes pensarán que una forma de resumir como las sumas, que son súper iterativas, por ejemplo, 2 más 2 más 2, sería el 2 por 3 en el lado derecho de la igualdad. Entonces, cuando ustedes tienen n por logaritmo a elevado a x, esto lo pueden representar como una potencia al lado izquierdo, de esta forma. Solo que ahora, en lugar de que el argumento sea una multiplicación como era arriba, va a ser una potencia donde el exponente va a ser la cantidad de veces que se multiplica este logaritmo. Que estas dos fórmulas están súper relacionadas, representan lo mismo en verdad, pero son dos formas distintas de escribirlo. Y por otro lado, como la suma se relaciona como la multiplicación de los componentes en el argumento, vamos a tener que la resta se relaciona con la división. Por tanto, tenemos que el logaritmo base a argumento x partido en y es igual a logaritmo base a de x menos logaritmo base a argumento y. Ahora, acá si se dan cuenta les he pasado puras fórmulas de logaritmos.
y no les he pasado tantas de exponenciales, y esto es porque pueden traducir todo a logaritmos y es mucho más fácil aprenderse estas fórmulas. Ahora, ¿qué es un exponencial? Se refiere a la función cuando tú tienes el número Euler elevado a x, y eso va a ser lo mismo que el logaritmo natural de x. Entonces, el logaritmo natural es un tipo especial de logaritmo cuya base es el Euler. Y vamos a tener argumento x. O sea, todas estas tres cosas son lo mismo. Ya, ahora eso es todo por funciones exponenciales y logarítmicas. Vamos a pasar a ver razones trigonométricas básicas. Ya, este es un repaso medio burdo. Eh, ya, las básicas son las que son como materias para la paz. Vamos a tener que el seno de un ángulo, en este caso teta, va a ser lo mismo que el cateto opuesto partido en la hipotenusa. El coseno, por el contrario, va a ser el cateto adyacente partido en la hipotenusa. La tangente del mismo ángulo va a ser o seno dividido en coseno, o el cateto opuesto partido en cateto adyacente, como prefieran verla, depende mucho de los datos que les dan. Luego vamos a tener eh, como los recíprocos de tanto el seno, coseno y tangente, que son las cosecante, la secante y la cotangente. Entonces se los voy a poner con otro color. El recíproco del seno de teta va a ser la cosecante y se escribe como CSC de teta, y es lo mismo que H partido en CO, y es lo mismo que seno de teta elevado a -1. Luego, el recíproco de coseno va a ser lo mismo que la secante de teta, que es lo mismo que H partido en CA. Y el de tangente va a ser cotangente, que va a ser CA partido en CO. Ya, estas son las razones trigonométricas básicas. Ahora existen otras que son las razones trigonométricas notables. Estas son un poco más complejas y son las que generalmente les aparecen en las pruebas. La más común, o la base de todo, si quieren decirlo así, es que seno al cuadrado de un ángulo más el coseno al cuadrado del mismo ángulo es lo mismo que 1. Ahora, hay varias variaciones que se parecen a esta, que contienen tanto a la tangente como a la cotangente, que esos son que 1 más tangente al cuadrado de cualquier ángulo es lo mismo que la secante al cuadrado del ángulo. La secante, recuerden que es el recíproco del coseno. Y luego hacen otro con la cotangente, que ahora en lugar de estar con el recíproco del coseno, va a estar con el recíproco del seno, es decir, la cosecante. Ya, ¿qué otra más? La de los ángulos dobles. Está el seno del doble del x, es lo mismo que 2 por seno de x por coseno de x, y van a tener ahora también como el coseno de un ángulo doble, es igual al coseno al cuadrado de x, menos el seno al cuadrado de x, es lo mismo que 2 coseno al cuadrado de x menos 1. Y eso nace una relación como con la primera fórmula, la de acá. Ahora, nos quedan las últimas, que serían qué es el seno al cuadrado y qué es el coseno al cuadrado, que también nace de esta primera fórmula que vimos. Como les dije, están todas relacionadas. Impresionante.
Y tenemos que seno al cuadrado de x es lo mismo que 1 menos coseno de un ángulo doble partido en 2. Y de forma similar, el coseno al cuadrado de x es igual a 1 más coseno del ángulo doble partido en 2. Ya, estas son algunas de las como funciones trigonométricas o razones trigonométricas. Hay muchas más, yo creo que son infinitas, pero estas son como las que más preguntan. Ahora, así como hay identidades notables, también hay ángulos notables, que son los que más se analizan, que corresponderían a los 30 grados, 45 grados y 60 grados. Ya, para esto también voy a mostrarles cómo quedarían los signos por cuadrante. A ver, ¿y por qué estos son notables? Porque generalmente cuando calculamos el seno, el coseno de todos estos ángulos, y de hecho también del 90, nos van a dar números como muy bonitos, es decir, como números cerrados. Ahora hay una tabla para recordar qué son cada una de estas, que va el seno primero, después el coseno, y después la tangente, y ponen los como ángulos de menor a mayor. Van a tener el 30, el 45 y el 60. Ahora, estos, lo que les decía que era como lo más sencillo para aprenderse, es que van a hacer una raíz gigante, porque me quedó horrible, perdón. Yo creo que quedó más piola. Y van a contar del 1 al 4 al final. Ah, bueno, y el 90 igual lo voy a agregar. Y luego abajo con el coseno van a contar al revés. De 4, 3, 2 y 1. Y la tangente en verdad no es tan necesario memorizarla porque, como les digo, es la división de seno con el coseno, así que yo en verdad me aprendería hasta ahí. Ya, y estos números después los dividen en dos. Entonces, por ejemplo, si es que les preguntan, eh, no sé, ¿cuánto es el seno de 30? Ustedes van y buscan seno de 30 grados. El seno está acá, el 30 es esta. Entonces la intersección les da raíz de 1. Y acuerden que todo esto está dividido en 2. Entonces es lo mismo que un medio. Luego, si quieren ver el coseno de 30, ahora topa con esta acá, que nos va a dar raíz de 4 partido en 2. Raíz de 4 es lo mismo que 2, 2 dividido en 2 es lo mismo que 1. Y así, en verdad. Y así van viendo como con la tablita. Ahora, lo de los signos, que no sé si les pasaron el círculo unitario, deberían, pero ya, se llaman círculo unitario porque hay unos círculos, wow, qué creativo, y el radio es 1, de esta forma. Entonces, este punto acá, donde cae, este de la derecha va a ser su cateto opuesto y este de acá va a ser su cateto adyacente. Entonces, como la hipotenusa es 1,
cateto opuesto, al ser dividido por la hipotenusa, no cambia de valor. Por tanto, justo para este caso súper específico, el cateto opuesto es lo mismo que el seno del ángulo. Y el cateto adyacente va a ser lo mismo que el coseno, por tanto. Ya, ¿qué nos importa de esto? Que si vamos moviendo este puntito a lo largo del círculo, el seno va a representar el movimiento vertical, es decir, como la variación en el eje Y, y el coseno va a representar la variación en el eje horizontal, o X. ¿Ya? Y dependiendo de dónde está este puntito, tanto el seno y el coseno van a tener valores o positivos o negativos. Entonces, si tenemos el cuadrante, 1, ya todos los ponen con números romanos, ¿verdad? 1, 2, 3 y 4, que este es el 1, este es el 2, este es el 3 y este es el 4. Los signos de seno y coseno respectivamente nos van a quedar como más, más. Luego para el cuadrante 2, si se dan cuenta, el seno sigue siendo positivo, pero el coseno pasa a ser negativo, entonces queda más menos. Después acá, en el cuadrante 3, todos son negativos. Ah, no. Ah, no, sí. Ya, todos son negativos. Y en el cuadrante 4, el coseno es positivo, pero el seno es negativo. De hecho, ahí en el documento que les voy a subir tengo un error. Este es el orden como original, es menos menos, menos más. Ya, y ahora, ¿qué más? También les van a pasar los que son las funciones trigonométricas, que generalmente son seno y coseno solamente. Y son esas funciones que se ven así, como una olita. Y esto se relaciona mucho con la materia de física de ondas, porque va a tener una amplitud, que es, acá tienes el eje, es el alto de esto, la amplitud. Luego vas a tener el periodo, que es como que parte desde acá, y cuando se vuelve a completar una onda entera. La frecuencia sería cada cuánto hay una onda entera. Y el desplazamiento horizontal también, como qué tan chueco está. Ahora, la fórmula, eh, vamos a tener que puede ser como y es igual a por seno de bx más c más b, en el caso de que sea una función de seno, o tienen y es igual a coseno de bx más c más b para el caso de coseno. Y para ambas van a tener que la amplitud está por A, que era esto que les decía como de la mitad para arriba hasta el punto más alto, ¿cuánto hay? Luego está el periodo, que se representa con la letra T y está dado por 2pi partido en B, que el B es lo que multiplica este X dentro de como el seno. Y luego van a tener el desplazamiento horizontal, que está dado por menos C partido en B. Eso les aplica para ambos, tanto para el seno como para el coseno. Luego nos falta ver un poquito las funciones inversas. Em, a ver, ¿cómo ejercicio eso? No sé si me había olvidado agregar, pero creo que es importante. Ya. Para las inversas es más fácil hacerlo en radianes, así que igual les voy a repasar eso. Ya. La conversión a radianes es relativamente simple, en verdad. Ustedes van a tener que para 90 grados
hay pi medios rad. Y con eso pueden hacer regla de 3 y listo, todo hermoso. Si prefieren, puede ser 180 es igual a pi rad, que es el que yo uso. O, no sé, hay gente que lo hace con la vuelta entera, 360 es igual a 2 pi rad. Y ahora, em, y nada, las funciones inversas es lo que ustedes ponen en su calculadora para que les aparezca el ángulo. Por ejemplo, si es que tienen todos los datos relacionados con el seno, pero no saben en qué ángulo está este seno, ustedes lo que ponen es y es igual a arc seno de x, y les va a aparecer que x va a pertenecer a menos pi medios hasta pi medios. ¿Por qué es esto? Esto es como donde se mueve el seno. Se mueve 90 grados para abajo y 90 grados para arriba. Esto lo pueden representar también con su círculo unitario. El, al final, el 90 es como el límite. Este punto está obligado a seguir la circunferencia, entonces no se puede escapar. Por eso se mueve entre menos pi medio y pi medio. Ahora, el arco coseno va a ser distinto. Se va a mover entre el 0 y el pi. Entonces ponen que i es igual a arc coseno de x perteneciente a 0 y pi. Recordando que pi es 180. Y luego estaría como la inversa de la tangente, que sería arco tangente de x, que este valor se va a mover entre menos pi medio y medio. Eh, por último, tenemos como cónicas, que voy a anotar las fórmulas acá. Rápido, esto ya, hay un video, creo, que subí un video sobre las cónicas. Así que si tienen dudas pueden ir a verlo. Ya, pero la fórmula para elipse va a ser x menos h al cuadrado partido en al cuadrado más y menos k al cuadrado partido en b al cuadrado. Entonces eso es igual a 1. H y k acá son como el puntito al final. El x y el y son una variable al final. Y ahí acá tenemos la hipérbola, que se parece mucho a las fórmulas, ¿verdad? Solo que cambia que hay una resta. Y luego van a tener de la circunferencia, que va a estar dada por x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado es igual a r al cuadrado, y nos quedaría la parábola que está dada por y menos k es igual a 1 partido en 4p de x menos h al cuadrado. Para la parábola en particular hay varios como tipos de ecuaciones. Y creo que me falta mm, ley de senos y ley de cosenos. Ya, la ley de seno es que van a tener que, por ejemplo, si hay un triángulo y este lado es A y este ángulo es A, va a ocurrir que A partido en seno de A de- eh, es así, perdón. Va a ser lo mismo que B partido en seno de B, y así con todos los lados. Y luego la ley de cosenos está con estos mismos lados, A, B, C,
van a tener que c al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado menos 2ab coseno de c. Y ahí ese es el repaso. Ahora voy a hacer ejercicios. Ya, partimos con lo mismo que partimos el resumen, es decir, las funciones exponenciales y logarítmicas, y para eso vamos a tener primero que f de x es igual a e elevado a 2x menos 1. Y me piden que determine el dominio y el recorrido, hallar la inversa y resolver que esta ecuación cuando y es igual a 5. Ya, entonces, lo primero que tenemos que saber es que esta función y las exponenciales en general están definidas para todos los reales. Lo que sí es deseado es el recorrido. ¿Por qué? Porque las exponenciales tienen base Euler, por tanto, su inversa está dada por un logaritmo natural. Y los logaritmos naturales son un tipo específico de logaritmos normales. Y los logaritmos normales tenían como dominio eh, todos los números que fueran mayores estrictos a 0. Entonces eso se cumple acá también. Entonces dominio va a ser todos los reales porque no tiene ninguna como restricción que le complique, pero el recorrido que está dado por el dominio a la inversa, que es este logaritmo natural, ese sí va a tener complicaciones. Y está dado del 0 hasta el infinito positivo. Luego, nos pedían a la inversa. Ya igual ya les hice spoiler, es un logaritmo natural. Pero para hallar la inversa, primero lo que tienen que hacer es reemplazar f de x con y. Voy a tomar. Ya. Y ahora yo lo veo muy así. Está despejada el y. Yo quiero transformarlo que esté despejado el x. Y para eso, yo sé y es igual a e elevado a 2x. Y si le están restando 1 en el exponente, eso es lo mismo que esté dividido en e elevado a 1. Ahora, como este e elevado a 1 no tiene x, lo paso para el otro lado, multiplicando. No tiene mucha ciencia. De hecho, creo que hay una forma más rápida. Esperen, me arrepiento de haber seguido esta. Estamos buscando el exponente, entonces puedo llegar y aplicar el logaritmo natural. Y acá despejamos sí, el x. Nos queda x es igual a logaritmo natural de y más 1 partido en 2. Y ahí luego nos piden resuelve para cuando se tiene que e elevado a 2x menos 1 es igual a 5. Entonces, no, pues a despejar el x. No tiene ninguna complejidad más allá de eso. Vamos a tener que 5 elevado a cuánto me da e. Podemos transformarlo en un logaritmo natural. O sea, e elevado a cuánto me da 5. De 5 es igual a 2x menos 1. Entonces, si quiero despejar el x, nos va a dar logaritmo natural de 5 más 1 partido en 2. Ya, también hay otro de esta misma materia, que tenemos 4 elevado a x menos 2 por 2 elevado a x menos 3 es igual a 0. Ya, y para esto vamos a hacer un reemplazo. Eh, para no enredarnos, en verdad. Es una herramienta. Ustedes ven si la usan o no, a mí me facilita.
Y voy a decir que u es igual a 2 elevado a x. Entonces, si es que u es 2 elevado a x, vamos a tener que 4 elevado a x es igual a 2x al cuadrado. Y así relacionamos esto con la ecuación de arriba y vamos a tener 2x al cuadrado menos 2 por u menos 3. Y esto es igual a 0. Entonces, esta es una ecuación cuadrática, si se dan cuenta. Y pueden ocupar la fórmula de que x es igual a... no sé si valgo el cuadrado. Perdón, partí con el menos b. Ya me acuerdo. Partí. Raíz de b al cuadrado menos 4ac partido 2a. Perdón, tuve un lapsus. Ya, y le ingresan en esta y les van a dar 2x. Uno como si es que hacen la suma y otro que hacen la resta. Y para este caso tenemos que u es igual a 3 o que u es igual a menos 1. Ahora, estamos hablando en un contexto de funciones exponenciales y logarítmicas. Por tanto, podemos descartar al tiro el menos 1. ¿Por qué? Lo descartamos porque 2 elevado a x sí o sí tiene que ser mayor a 0. Entonces no tendría sentido el menos 1. Si le hacemos el 2 al menos 1, no ocurre. Ya, y nos va a quedar entonces que 2 elevado a x es igual a 3, sí o sí. Entonces, x es igual a logaritmo base 2 de 3. Ahora, tenemos otro ejercicio de relaciones trigonométricas. Ahí está el 1.2. Dije la pura embarrada. Y acá está el 2. Y tenemos un triángulo rectángulo, lo voy a dibujar. Este es el ángulo. El cateto opuesto mide 7, la hipotenusa mide 25 y calcula las 6 razones trigonométricas. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es sacar el cateto adyacente. Vamos a tener que 6 al cuadrado más 7 al cuadrado es igual a 25 al cuadrado. Entonces la idea acá es que nosotros podemos despejar el c. C al cuadrado es igual a 25 al cuadrado menos 7 al cuadrado. Y esto todo lo ingresamos en una raíz. C es igual a 625 menos el 7 al cuadrado, que va a estar dado por 49. Ahora, 625 menos 49 nos da 576. Y raíz de 576 está dada por 24. Ahora, pues no, ¿cómo llegaría a ser las identidades? El seno de alfa está dado por cateto opuesto partido en hipotenusa, que es igual a 7 partido en 25. El coseno es lo mismo, pero con el cateto adyacente. Entonces nos queda 24 partido en 25. La tangente seno partido en coseno se van las hipotenusas. Entonces nos queda 7 partido en 24. Y ahora nos faltan los recíprocos, que es cambiar el orden de la fracción, denominador con numerador. Y nos queda cosecante de alfa es igual a 25 partido en 7. También que secante de alfa es igual a 25 partido en 24. Oye, ¿qué onda? Y ahí sí, perdón. Y cotangente de alfa va a ser igual a 24 partido en 7.
Y ahora nos quedan ejercicios de identidades y reducción de ángulos. El ejercicio 3.1 nos piden que simplifiquemos secante al cuadrado de x menos 1 vertido en tangente de x. Ya, y en este, si se dan cuenta, yo les había puesto una identidad al inicio, donde secante al cuadrado de x menos 1 es lo mismo que tangente al cuadrado de x. Entonces llegamos y reemplazamos. Tangente al cuadrado de x partido en tangente de x. Y nos va a quedar tangente de x arriba. Ven que si uno se sabe las fórmulas, salen al tiro. Así que de verdad que esto es pura memoria. Ahora, en el 3.2 me dice que evalúe seno de 5 pi sextos, coseno de menos pi tercios y tangente de 7 pi sextos. Ahora, ya estas también con las fórmulas de identidad que les pasé al inicio. Vamos a tener, acá es puro jugar en verdad, seno de 5 pi sextos. Como están sextos, sabemos que para rellenar la fracción hay que tener 6 sextos. Entonces voy a jugar y voy a poner que esto es lo mismo que seno de pi menos pi sextos. Porque claro, si tenías el entero y lo restáis en sextos, te quedan 5 sextos. Ahora, pues el seno de pi como que se neutraliza. Entonces me va a quedar solo el seno de pi sextos. Y el seno de pi sextos es lo mismo que un medio. Y esto porque ¿dónde dejé el círculo? Ya, este es pi medio, 90. Y sextos es el tercio de 90, es decir, 30 grados. Estábamos jugando todo este rato con 30 grados. Voy a sacar la tablita y no sé dónde se las puse. Ya, pero fila, en la tablita parece que seno de 30 grados es un medio, por eso es verdad. Y el seno de pi se neutraliza porque ya dio la vuelta entera. Ahora, el coseno de menos pi tercio va a ser lo mismo que el coseno de pi tercio normal, al menos estaba solo para asustarlo. Y pi tercios, a ver, eh, hagan la conversión con la regla de 3. Pi es 180, lo dividen entre 3, entonces pi tercio es 60 grados, y el coseno de 60 es lo mismo que un medio también. Y luego tenemos el tangente de 7 pi sextos. Ahora, si se dan cuenta, como que nos pasamos de completar la fracción. Entonces, en lugar de expresarlo como una resta, como lo expresé en el seno, lo voy a expresar como una suma. Que acá teníamos el entero, nuestro pi, que era 6 sextos, y le pusieron otro sexto más. Y eso va a ser, de nuevo, tenemos la tangente de pi que se neutraliza. Nos va a quedar solo la tangente de pi sextos. Y eso es igual a 1 partido en raíz de 3. Ahora, nos quedan 3 ejercicios de funciones trigonométricas, aplicaciones y cónicas. Ya, el 4 me pide que escriba el gráfico de g de t es igual a 2 seno de 3t menos pi medios. Si se dan cuenta, es una función del seno, y ya les dije que eran las que se veían como así. Y cuando me dicen descríbela, no piden que la grafiques. Lo que piden es que tú sepas cuánto es la amplitud, cuánto es el periodo y cuánto es el desplazamiento horizontal. Que eso, les dejé las fórmulas